días, América Latina. Buenas tardes, París. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de las perspectivas económicas de la OCDE con foco en América Latina. A los periodistas les recordamos que podrán hacer sus preguntas a través del chat. Les pedimos, por favor, incluir su nombre y medio que representan. También les recordamos que este seminario está siendo grabada y que se va a transmitir más tarde a través del canal de YouTube del Departamento de Economía de la OCDE. La dinámica será la siguiente. La primera parte de esta presentación estará a cargo de Luis de Melo, director del Departamento de Economía, y Aida Caldera, jefa de división del mismo Departamento de Economía, quienes abordarán las perspectivas económicas globales y para América Latina, para después continuar con las presentaciones de las perspectivas económicas por país a cargo de los expertos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Sin más por el momento, le doy la palabra a Luis de Melo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Adriana. Un gusto verte. Buenas tardes, buenos días a todos en Latinoamérica. Hoy se lanzaron las perspectivas económicas de la OCDE y vamos a presentar en este seminario algunos de los principales hallazgos de este informe. Empezaré por las perspectivas económicas globales y luego Aida se centrará en América Latina y nuestros colegas del equipo presentarán las perspectivas para cada país de la región. En marzo pasado ya teníamos tres preocupaciones en mente: la alta incertidumbre de las políticas económicas y comerciales, la baja confianza de empresas y de consumidores y la desaceleración de la actividad económica. En los últimos 3 meses, estos desafíos han persistido y en algunos casos se han intensificado. Hemos visto un momento de barreras comerciales y una mayor volatilidad de los mercados bursátiles, lo que añade más presión sobre la economía global. Estos desarrollos nos han llevado a revisar a la baja nuestras proyecciones para las economías globales, para la economía global y también para las economías del continente. Y ahora prevemos un debilitamiento adicional de las perspectivas económicas para la zona OCDE. Como se puede ver en esta gráfica, los indicadores recientes de actividad sugieren una desaceleración de la actividad empresarial desde diciembre del 2024. Se observa una desaceleración notable en Estados Unidos y una caída pronunciada en Canadá, probablemente reflejando el creciente impacto de los aranceles sobre un número cada vez mayor de empresas en esos países. Dicho esto, la actividad se ve algo mejor en Indonesia y en las economías de la zona euro. Sin embargo, esta fortaleza relativa podría ser temporal, impulsada por un aumento en las importaciones de parte de importadores que buscan acumular inventarios antes de nuevas alzas arancelarias. Un factor clave tanto de la debilidad como del adelanto de actividad es el aumento de los aranceles. La gráfica que pueden ver muestra la tasa arancelaria efectiva promedio en Estados Unidos en los últimos 130 años. Es un promedio ponderado que considera tanto el nivel de los aranceles como el peso de las importaciones afectadas. Como pueden ver, los aranceles se mantuvieron bajos y relativamente estables durante los últimos 50 años, hasta los aumentos recientes. Entre enero y mayo se anunciaron múltiples rondas de aranceles, incluyendo aumentos sustanciales a las importaciones desde Canadá, México y China, así como a productos como el acero y automóviles. El 9 de abril se impuso un arancel general del 10% a todas las importaciones, incluidas las de Latinoamérica, lo que elevó la tasa promedio de prácticamente 29% antes de volver a bajar al nivel de más o menos 15% tras algunos ajustes y una pausa temporal con China. Desde entonces, se ha planteado un posible arancel del 50% a la Unión Europea, pero se pospuso hasta julio a la espera del resultado de las negociaciones comerciales en curso. De esto debemos resaltar dos cosas. Primero, los aranceles siguen siendo elevados. Aún con acuerdos y pausas, la tasa promedio sigue siendo la más alta en un siglo. Y segundo, la incertidumbre es generalizada.
Es difícil planificar cuando no se sabe cuánto costarán los insumos. Las empresas frenan sus decisiones y los consumidores se vuelven cautelosos. Estos aranceles y la incertidumbre que generan están detrás de los últimos acontecimientos económicos que estamos observando. Con este contexto, pasemos ahora a nuestras proyecciones de crecimiento global. El mensaje principal de la tabla que ustedes ven es muy claro, mucho rojo, que significa previsiones a la baja desde nuestra última publicación en diciembre pasado. Entonces, básicamente en 6 meses hemos revisado a la baja prácticamente todos los países que pueden ver ahí en la tabla. Muchos países han visto una revisión a la baja de sus proyecciones y el crecimiento global también se ha recortado. Predecimos que el crecimiento global se desacelerará desde el 3,3% al final del año pasado a 2,9% en este año y el próximo año. Y la zona OCDE crecerá 1,4% este año y 1,5% el próximo. El deterioro de las perspectivas económicas se sentirá en todo el mundo, casi sin excepción. Un menor crecimiento y menos comercio afectarán los ingresos y frenarán la creación del empleo. Permítanme contarles algunas proyecciones para países más relevantes para el contexto latinoamericano, básicamente Estados Unidos, Europa y China. En el caso de Estados Unidos, se prevé una desaceleración del crecimiento debido al aumento de aranceles, represalias comerciales de algunos socios comerciales, menor inmigración, elevada incertidumbre y un crecimiento de los ingresos reales más débil. En la zona euro, el crecimiento seguirá siendo moderado, sostenido por mayor inversión ligada a los fondos Next Generation EU, mercados laborales sólidos y condiciones crediticias más favorables. La política fiscal expansiva en Alemania, por ejemplo, también apoyará el crecimiento, sobre todo en el próximo año. Se prevé una inflación en torno al objetivo en 2026. Y en China, tras un inicio fuerte este año, el endurecimiento de las relaciones comerciales desacelerará el crecimiento, aunque el estímulo fiscal doméstico mitigará parcialmente el impacto. Con la incertidumbre en las políticas en niveles históricamente altos, el escenario base está expuesto a riesgos significativos. Una mayor fragmentación del comercio afectaría negativamente el crecimiento global. Las simulaciones que ustedes pueden ver en la pantalla básicamente están basadas en modelos económicos que permiten estimar los impactos de aranceles más altos. Esta gráfica muestra los resultados de una de esas simulaciones. El escenario considera que Estados Unidos impone un arancel adicional del 10% a todas sus importaciones, lo que afecta la inversión, el ahorro y los precios de las materias primas. El objetivo en esta simulación no es predecir la política comercial, sino que ilustrar sus efectos económicos. En comparación con un escenario sin ese aumento de aranceles, el nivel del PIB mundial sería alrededor de 1% más bajo después de 2 años. La gráfica muestra en rojo el efecto directo sobre el crecimiento por la caída de las exportaciones, de la inversión y del consumo. Pero esos efectos se amplifican por otros canales también. En verde en la gráfica vemos cómo los hogares aumentan su ahorro y en naranja la caída en los precios bursátiles y el alza en las primas de riesgo. Aunque los precios más bajos de materias primas podrían parecer positivos, su efecto es claramente insuficiente. La combinación de todos esos factores da lugar a un mundo con menor bienestar económico. Al mismo tiempo, muchas economías emergentes siguen siendo vulnerables a episodios de sobreendeudamiento. Es lo que podemos ver en la próxima gráfica. La barra de la derecha en esta gráfica muestra que cerca del 40% de los bonos soberanos de alto riesgo al cierre del año pasado vencerán entre 2025 y 2026. Una gran parte de estos bonos deberá refinanciarse a tasas más altas, no solo por el nivel actual de las tasas de interés, sino también por la elevada incertidumbre global y los riesgos cambiarios que siguen restringiendo el acceso al crédito.
A esto se suma la reciente reducción de la ayuda internacional por parte de varios países avanzados, lo que agrava la presión sobre las finanzas públicas de los países de ingresos más bajos y de ingreso mediano. En resumen, para concluir todos los temas que hemos abordado hasta ahora, las perspectivas globales muestran una desaceleración del crecimiento marcada por mayores aranceles y una alta incertidumbre global. Al mismo tiempo, los riesgos son elevados: tensiones comerciales, volatilidad financiera y el peso del endeudamiento siguen presentes. Pero este contexto también puede abrir oportunidades para América Latina. La región puede beneficiarse con las reformas pertinentes de que vamos a hablar en un par de minutos para cada país de la región. Con eso en mente, te doy la palabra, Aida, para que puedas presentar en detalle las perspectivas para el continente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos en América Latina. Y pasando a la región, la región también se enfrenta a este entorno externo desafiante que Luis ha descrito muy bien y también a una desaceleración global. Si vamos a la siguiente slide, por favor. Como podéis ver aquí, lo que hemos visto en los últimos meses es un contexto internacional que se ha vuelto mucho más complejo, sobre todo por una elevada incertidumbre económica mundial y un aumento significativo de la incertidumbre sobre las políticas comerciales. Estamos mirando a niveles que no se habían alcanzado más que en épocas como, por ejemplo, la pandemia o la crisis financiera global. ¿Y esto qué significa para América Latina? Pues significa tres cosas. Por un lado, significa menor demanda externa que pesa sobre las exportaciones de la región, condiciones financieras más restrictivas y además una incertidumbre económica que hace más difícil atraer a la inversión en una época en la que en la región había perspectivas de atraer inversión, sobre todo para nearshoring o cadenas, o para mejorar las cadenas de valor. Por tanto, una situación más compleja, pero como Luis resaltaba, también una situación que pone el énfasis en la necesidad y en la urgencia de avanzar en reformas que fortalezcan tanto la competitividad como que impulsen la inversión y reduzcan las vulnerabilidades a las que se enfrenta la región. Cuando miramos nuestras proyecciones que hemos publicado hoy, por favor, la siguiente slide, vemos que de media para el 2025 y el 2026 estamos proyectando un crecimiento moderado en torno al 2% en los 7 países más grandes de la región. Esto es un poco de media por debajo de lo que esperábamos a finales del año pasado y sobre todo está por debajo de lo que vemos en otras economías emergentes. Por tanto, es un crecimiento modesto y en una situación en la que vemos bastantes riesgos a la baja. Cuando miramos las perspectivas por países, se han revisado las proyecciones a la baja para México, Brasil y Colombia, debido sobre todo a una demanda externa más débil y una incertidumbre, como decía, mayor. Por el lado positivo, vemos que Argentina se recupera con fuerza tras una recesión profunda y en el caso de Chile y de Perú, las proyecciones se mantienen estables comparadas a lo que teníamos en diciembre del 24. Si miramos por el lado de la inflación, vemos que la inflación sigue bajando en la región, pero de una forma más pausada de lo que habíamos visto durante el último año. Todavía vemos que en muchos países la inflación está por encima del rango meta de los bancos centrales, que en el gráfico aquí es la línea negra. Por tanto, hay margen todavía para que sigan bajando los precios. Y de hecho, en algunos países, como es el caso de Brasil, también en el caso de Chile hemos visto repuntes recientes de la inflación. Por tanto, aquí el mensaje es un mensaje de cautela. Para la mayoría de países de bancos centrales de la región, el mensaje es continuar con un ciclo de relajación monetaria prudente y gradual, pero manteniéndose
alerta porque además estamos en una situación en que la inflación puede ser más persistente en las economías avanzadas y eso podría llevar a un retraso en los recortes de tasas de interés y limitar un poco el margen de maniobra que pueden tener los bancos centrales en América Latina. Si miramos por el lado de la política fiscal, vemos que la situación sigue siendo preocupante. Aquí en este gráfico lo que podemos ver son los déficits fiscales para cada uno de los países, de los 7 países más grandes de la región, y lo que vemos es que en la mayor parte de los casos esos déficits han aumentado comparado en el año pasado comparado al anterior. El punto rojo es el dato más reciente y vemos que está por encima del punto azul en varios países. Y esto quiere decir que la situación, bueno, es preocupante, hay menos margen de maniobra ante shocks externos y también menos margen de maniobra para inversiones y gastos sociales que hay necesidades importantes en la región. Por tanto, resaltar que la consolidación fiscal es una prioridad para la región, para la mayor parte de países de la región, y es importante avanzar por ese camino con, bueno, con planes creíbles, graduales y que también sean compatibles con el crecimiento económico. Volviendo un poco al tema de las tensiones comerciales, como podemos ver en esta gráfica, en general, la mayor parte de los países sigue teniendo como destino principal Estados Unidos, pero es cierto que también hay cierta heterogeneidad en cuanto a la exposición a las tensiones comerciales dentro de la región, con países como Chile y Perú, que han ampliado significativamente sus exportaciones hacia China. Pero aquí el mensaje principal que queremos pasar bueno, la necesidad de diversificar los destinos comerciales y expandir las exportaciones en áreas como, por ejemplo, los servicios para poder mitigar de alguna manera estos riesgos de mayores tensiones comerciales, mayores aranceles y mayor incertidumbre. Y lo que vemos en el siguiente gráfico es que cuando miramos nuestros indicadores en la OCDE que miden la facilitación del comercio, es decir, la facilidad con que los países pueden comerciar los unos con los otros, vemos que en América Latina hay un amplio margen de mejora. Se puede mejorar especialmente en áreas como, por ejemplo, automatizar procesos, mejorar la interoperabilidad de los sistemas, coordinar mejor las aduanas. Y estos son reformas que en realidad son bastante factibles y que además pueden tener beneficios rápidos en cuanto a reducción de costes del comercio. Y pueden beneficiar sobre todo a empresas pequeñas, que son la mayoría de la región, y además pueden ayudar a un problema muy importante de la región, que es fomentar la formalización al reducir los costes y las barreras administrativas. Por tanto, pensamos que una agenda de reformas que mejoren la competitividad y reduzcan los costes del comercio es una buena agenda en la que se puede trabajar ahora, actualmente. Y ya para concluir, bueno, pues los riesgos en general están, como en la economía global, están hacia la baja. Son sobre todo más barreras comerciales, menor crecimiento en socios comerciales, como decía Luis, tanto en Estados Unidos como en China, y menores precios de materias primas, pero también, bueno, pueden darse situaciones en las que los resultados de las previsiones sean mejores, como por ejemplo, si se avanza con decisión en reformas estructurales y se aprovechan oportunidades que hay en este contexto global más complejo, pero que también pone el énfasis en la necesidad de avanzar en reformas que mejoren la competitividad. Esto es por parte de la región. Ahora voy a dar la palabra a mis compañeros que van a presentar para cada uno de los países, empezando con Argentina. Priscila, por favor. Gracias, Aida. Bueno, hablemos entonces de Argentina, que es un caso positivo dentro de todo lo que se ha visto. En Argentina, los ambiciosos esfuerzos de reforma llevados a cabo estos últimos meses han empezado a dar frutos y después de una fuerte contracción en el primer semestre de 2024,
La actividad económica se recuperó en la segunda mitad del año, dando lugar a una contracción mucho más suave de lo que se esperaba inicialmente. Este repunte sentará las bases para un fuerte crecimiento en 2025 y 2026. Se prevé que el crecimiento del PIB sea del 5,2% en 2025 y del 4,4% en 2026, sostenido por el consumo privado y la inversión, que siguieron recuperándose gracias a unas rentas reales disponibles más elevadas, unas condiciones de financiamiento más favorables y una mejora del entorno empresarial. La inflación interanual ha caído desde el 211% a finales de 2023 hasta el 47% en abril de 2025. Yendo hacia adelante, es muy importante que la política monetaria siga siendo restrictiva para mantener la inflación en una senda que sea claramente descendente. Por su parte, la política fiscal debe seguir con medidas de ajuste que sean más sostenibles a mediano y largo plazo para consolidar los logros recientes. Por ejemplo, continuar con la eliminación de los subsidios económicos ineficientes. Por fin, continuar reduciendo las barreras a la competencia nacional y internacional y fomentar la formalización de la economía, pues ayudaría a mantener altos niveles de crecimiento más allá de 2026. Y le paso la palabra a Jens para que nos hable de Brasil. Muchas gracias, Priscila. Entonces, en Brasil observamos unos primeros indicios de una desaceleración económica a finales del 2024, con una disminución del consumo privado y un menor ritmo de inversión. Para el futuro, nuestra previsión es que el crecimiento del PIB se ralentiza al 2,1% en el 2025 y luego al 1,6% en el 2026, justamente por la desaceleración del consumo privado y de la inversión. Del lado de la inflación, que subió al 4,4% en el 2024 y que actualmente en su última lectura en los 12 meses llevando a abril de este año está en el 5,5%. Ahí tenemos unas perspectivas de que siga aumentando en el 2025 año sobre año para llegar al 5,7% y luego bajar al 5,0% en el 2026. En este contexto será importante mantener una política monetaria restrictiva para reducir la inflación y mantener ancladas las expectativas de inflación. Del lado fiscal, los retos no son menores y nuestra recomendación es que Brasil necesita una consolidación fiscal para poner la deuda en una trayectoria bien descendente. Las prioridades en términos de políticas estructurales son, por un lado, mejorar el entorno empresarial, simplificando regulaciones y reduciendo barreras de entrada y salida para así darle un estímulo a la competencia en los mercados y estimular el crecimiento de la productividad y de la inversión. Por otro lado, también es importante desbloquear la inversión privada para cerrar las brechas en términos de infraestructura. Y con eso paso la palabra a Dimitris, que nos hablará de Chile. Buenos días. En el caso de Chile, el crecimiento se consolida en un entorno de inflación relativamente contenida y de política fiscal prudente. En términos de crecimiento, proyectamos un crecimiento del 2,4% en el 2025 y 2026. Es un repunte del crecimiento y ese repunte está sostenido por tres factores diferentes. Primero, un aumento del nivel de empleo y de los ingresos reales, la mejora en la confianza empresarial y condiciones de financiamiento que son más favorables. Notamos que la inversión está retomando dinamismo tras varios meses de contracción, gracias a la caída de los costos del crédito. Además, las exportaciones seguirán firmes a pesar de la incertidumbre global, porque están apoyadas por la demanda de minerales mundial. En términos de inflación y política monetaria, vemos que la inflación repuntó ligeramente con respecto al 2024. Está en 4,5% en abril debido al descongelamiento de las tarifas eléctricas.
Sin embargo, se espera que esta presión inflacionaria sea transitoria y que la inflación converja al 3% en el 2026. El Banco Central mantiene una postura cautelosa. La tasa de la política monetaria está en pausa desde diciembre del 24, disculpen, con recortes graduales esperados hacia fin de año, siguiendo la baja esperada de la inflación. En términos de política fiscal y de reformas, la política fiscal sigue siendo prudente, guiada por la regla fiscal de Chile. El déficit se está reduciendo, el déficit estructural también, y la deuda se mantiene por debajo del umbral del 45%. Se tomaron medidas y se anunciaron medidas también de consolidación fiscal, a la vez para mejorar la recaudación y reducir los gastos administrativos. Las prioridades de reformas que se han anunciado y que se siguen avanzando en paralelo son los proyectos de reformas para agilizar permisos y reducir trabas regulatorias, lo que es clave para destrabar la inversión privada. Con esto le paso la palabra a Michael, que va a cubrir Colombia. Buenos días con todos. Para Colombia pronosticamos un crecimiento modesto de 2,5% este año y 2,6% en el 2026. La inversión sigue recuperándose desde su caída histórica, pero a un ritmo más lento. Mientras la baja gradual de las tasas de intereses y también la resolución de ciertos cuellos de botella en algunos sectores apoyan a la inversión, la incertidumbre global y doméstica y también el enfriamiento del mercado de vivienda que se está viendo en los últimos meses la frenan. También el consumo y las exportaciones se ralentizarán debido a la exposición de los aranceles de Estados Unidos y más generalmente a la desaceleración económica global que hemos visto. La inflación anual en Colombia se ha mantenido en torno al 5,2% desde noviembre con algunas altibajas. Esperamos que la inflación siga en su camino hacia el objetivo del Banco Central, que es el 3%, pero más lentamente de lo que se pensaba previamente. Para fines de 2025, pronosticamos que la inflación alcance un 4,5% y para 2026 un 3,8%. Este panorama requiere que la política monetaria siga vigilante y tome sus decisiones en función de los datos con una trayectoria de relajación prudente como ha sido el caso hasta ahora. El déficit fiscal nos sigue preocupando. En el 2024 alcanzó el 6,8% del PIB, que no está muy lejos de los déficits históricos observados durante la pandemia, como pueden ustedes también apreciar en este gráfico. Para el 2025 pronosticamos un déficit alrededor de 6%, lo que requeriría un ajuste fiscal de más o menos un 1% del PIB adicional para cumplir con la regla fiscal en este año. Dado el espacio limitado en el corto plazo para aumentar ingresos y visto también el desempeño del recaudo tributario en los primeros meses de este año, a nuestro registro un ajuste fiscal sobre todo aplicaría un recorte de gasto. Por ejemplo, se podrían eliminar los subsidios al diésel, siguiendo el ejemplo recomendable de la gasolina común hace algunos años, y mejor focalizar el gasto social. Es importante cumplir con la regla fiscal para la sostenibilidad de la deuda y también para la percepción de riesgo del país, que ha ido deteriorando y lo que implica costos de refinanciación cada vez más elevados. Con eso paso la palabra a Alessandro para Costa Rica. Muchas gracias, Michael. Vale, también en Costa Rica hay una ralentización de la economía, más específicamente el crecimiento del Producto Interno Bruto pasará del 4,3% de 2024 al 3,1% en 2025 y 2026. Permanece sólido, pero lo que vamos a prever es un debilitamiento de las exportaciones y que está implicado por esta elevada incertidumbre internacional, sobre todo por las políticas comerciales y la imposición de aranceles del 10% también a exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos. Desde el punto de vista de la inflación, esta sigue en baja buenos niveles. El último relevación la daba en abril al 0,4%. Y se prevé que a lo largo del periodo de proyección siga subiendo de manera gradual hasta llegar al 2,5% en 2026, lo que implica que la posición general de la política monetaria se mantendrá neutral en Costa Rica.
¿Cuáles son las prioridades en ese contexto para Costa Rica? Yo diríamos más dos. La primera es que Costa Rica tiene que seguir con una prudencia fiscal, lo que implica no solo seguir aplicando la regla fiscal, como ha hecho hasta estos años desde su legislación, sino que también podría beneficiarse de mejorar los ingresos tributarios, por ejemplo, a través de una expansión de las bases imponibles, y por otro lado, podría mejorar la eficiencia del gasto público a través de la introducción del proceso de revisión del gasto. Al lado de la política fiscal, también Costa Rica se beneficiaría de persiguiendo sus esfuerzos para la diversificación de las exportaciones. Y en eso, sobre todo, diversificación en términos de destinos, ya que sus concentraciones, sus exportaciones de bienes se concentran principalmente en pocos países, principalmente Estados Unidos. Y con eso paso la palabra a Alberto para México. Sí, sí. Buenos días a todos. México, una economía abierta con estrechos vínculos comerciales con Estados Unidos, pues se ve particularmente afectada por la incertidumbre y por las tensiones comerciales que estamos viendo. Y eso está afectando negativamente a la inversión, que como vemos en el gráfico presenta una tendencia notable a la baja y en particular es interesante ver la moderación que se está viendo en la inversión en maquinaria y en equipo, que es la línea verde, ya que ese es un componente clave para la formación de capital y para el crecimiento a corto y a medio plazo. Esto junto a los aranceles pues está ralentizando de manera significativa el crecimiento económico y proyectamos un crecimiento del PIB de 0,4% este año y 1,1% para el próximo. En cuanto a la inflación, ha repuntado tanto la general como la subyacente hasta el 3,9%, los últimos datos de abril. Esto viene ocasionado por la volatilidad de algunos precios de alimentos y también por algunos servicios que están asociados al turismo. Y hacia adelante creemos que la moderación de las presiones inflacionarias va a continuar de manera gradual y eso va a permitir que se continúe con una reducción prudente de la tasa de política monetaria. En el contexto actual de alta incertidumbre, altos aranceles, se vuelve aún más urgente para México abordar un reto pendiente que tiene, que es una productividad que ha mostrado un crecimiento muy débil en las últimas 3 décadas. Impulsar la productividad ayudaría a fomentar también la competitividad del país y atraer más inversión. Y en ese sentido, quisiéramos destacar hoy 3 prioridades para México que también ayudarían a incrementar la actividad económica en el corto y en el precio y en el medio plazo. Primero, la política fiscal, que puede desempeñar un papel clave también en el fortalecimiento de la productividad y en el fortalecimiento de la competitividad. Para ello es fundamental que la necesaria consolidación fiscal sea gradual y que se haga combinando un incremento de los ingresos y una mejora en la calidad del gasto. Por el lado del gasto, un aspecto clave es que se prioricen aquellas partidas que tienen una contribución directa a la productividad, como puede ser la digitalización o la educación. Y en cuanto a los ingresos, pues vemos margen para mejorar la recaudación de algunos impuestos ya existentes, como es el impuesto predial. Segunda área de actuación, la educación. Implementar una red de educación temprana, integral, a nivel federal es una estrategia que tiene beneficios tanto a corto plazo como a mediano plazo. A corto plazo apoya a la participación laboral femenina y a medio plazo pues ayuda a que los resultados educativos de los niños pues sean más fuertes. Y también el terreno educativo, ampliar la educación vocacional, especialmente los programas de formación dual, es fundamental para aumentar la disponibilidad de habilidades técnicas y es muy relevante en la situación actual para fortalecer la competitividad del país y al mismo tiempo para permitir que más trabajadores accedan a empleo formal. Y tercera área, las energías renovables. Ahí México tiene un gran potencial aún no aprovechado y la forma de aprovecharlo es diseñar regulaciones que fomenten la participación del sector privado en ese sector, en el área de energías renovables, y eso ayudaría a atraer inversión y también impulsaría la competitividad del país. Y Paula nos va a hablar ahora de Perú.
Muchas gracias, Alberto. En el caso de Perú, el crecimiento del PIB se proyecta que va a moderarse tras un repunte de 3,3 en 2024 hacia el 2,8 en 2025 y 2,6 en 2026. Esto refleja prácticamente la persistente incertidumbre global que comentaba Luis en la primera parte de la presentación, pero también la incertidumbre doméstica. La inversión y las exportaciones serán moderadas relacionadas a la incertidumbre y al impacto directo del aumento de las barreras comerciales. La inflación rondará el 2%, que es la meta del Banco Central, y la política monetaria continuará en su tono neutral, donde se encuentra ahora, pero seguirá dependiente de los datos y esto apoyará en cierta medida el consumo privado. Los riesgos a las perspectivas son a la baja. La incertidumbre política doméstica podría aumentar antes de las elecciones 2026 y el avance del crimen y la inseguridad afectar negativamente la actividad económica. Volver al cumplimiento de las reglas fiscales y la disciplina fiscal va a ser esencial y para esto se va a requerir contener el gasto corriente, sobre todo en año preelectoral, y aumentar al mismo tiempo los ingresos reduciendo gastos tributarios. A mediano plazo, sin embargo, se necesitan reformas más profundas para mejorar la eficiencia del gasto y la recaudación y poder crear el espacio fiscal para invertir en desarrollo productivo y social. La otra prioridad clara de Colombia es reducir la informalidad. Esto exige una estrategia muy comprensiva de políticas, entre que se incluyen la mejora de la educación, de la calidad de la educación, la simplificación del régimen tributario para pequeñas empresas, reducir trabas regulatorias, bajar los costos laborales no salariales, sobre todo para trabajadores de bajos ingresos. Esto permitiría aumentar la productividad al tiempo que se amplía la base tributaria y reducir las desigualdades, que son tres desafíos claves de larga data para Perú. Y con esto le daría la palabra a Adriana y terminaríamos la presentación de la parte de los países. Adriana, no te escuchamos. Discúlpenme, sí. Gracias, olvidé poner el micro. Sí, gracias, Paula, muy interesante. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a los periodistas a que manden sus preguntas a través del chat. En tanto, tengo una pregunta para Luis, es acerca de la economía global. Luis, el presidente electo Trump ha anunciado que impondrá aranceles sobre varios países. ¿Cómo ven el impacto económico de estas medidas? Hola, gracias por tu pregunta, Adriana. Ustedes se van a recordar acordar de uno de las gráficas de mi presentación, ¿no? Que básicamente enseñaba los resultados de nuestras simulaciones del impacto a nivel global, ¿no? De los aranceles. Y básicamente el resultado es muy claro. Un arancel es básicamente un impuesto a la producción, un impuesto al consumo. Cuando aumenta este impuesto, claro que la producción va a bajar, ¿no? La producción baja porque las empresas no van a tener acceso a sus insumos, materias primas, bienes intermedios, al mismo costo que tenía antes de la imposición de los aranceles. Los hogares también van a dejar de consumir porque tendrán acceso a bienes de consumo y servicios a costo más alto. La inflación en muchos casos va a subir. Si no sube, al menos va a bajar de forma más lenta de lo que se plantea sin los aranceles, ¿no? Entonces, los números, digamos, los resultados de esas simulaciones, claro que cambian de país a país, dependen de la estructura de la economía, dependen de la exposición al comercio internacional, cuán integradas están las economías a cadenas de valores globales. Entonces, básicamente es una simulación que, más allá de un punto preciso, demuestra que hay costos económicos muy importantes, ¿no? ¿Y qué significa incluso a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de resultados muy de corto plazo en las economías este año, el próximo año, pero no olvidemos de los costos de largo plazo. Por ejemplo, si uno no tiene acceso a bienes de producción,
al mismo costo que antes de la imposición de aranceles, no va a tener, las empresas no van a tener acceso a nuevas tecnologías, no van a tener acceso a la innovación que uno importa, ¿no? Cuando está importando bienes de capital, bienes de un país que lo produce de forma más competitiva que la producción doméstica, ¿no? Entonces, hay muchos efectos que muchas veces se interactúan de forma a agravar los efectos individuales de cada medida. Entonces, yo diría, Adriana, para concluir, y creo que ha quedado muy claro en todas las presentaciones, ¿no? Que además de los aranceles, el impacto de la incertidumbre de una forma más amplia, ¿no? En las economías es tremendo, ¿no? Entonces, creo que en el contexto en que estamos, el mensaje de política más importante es bajar el nivel de incertidumbre, que los países se pongan alrededor de la mesa, que resuelvan sus cuestiones, sus pendencias comerciales, que se pongan de acuerdo en la necesidad, ¿no? De crear un entorno de políticas públicas que sea más estable, que sea más previsible, que permita a que las empresas puedan invertir, que los hogares puedan consumir y que las economías puedan crecer. Entonces, yo diría que este es el mensaje primordial y es un mensaje que estamos subrayando de forma muy clara en este informe, que es bajar la incertidumbre para que las economías puedan seguir avanzando de modo a garantizar el crecimiento, la creación de empleo, de modo a poder garantizar que los países menos desarrollados puedan convergir a los niveles de ingreso de los países más desarrollados, las economías que están creciendo puedan crear los empleos necesarios a los que están entrando en los mercados laborales, para los países que tienen finanzas públicas más débiles, puedan crear valor económico, ¿no? Para poner sus finanzas públicas, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Entonces, creo que bajar la incertidumbre es digamos, la recomendación de política número 1, número 2, número 3 en este momento para que la economía pueda seguir creciendo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tengo una pregunta para ti, Aida, respecto a América Latina. En un contexto global cada vez más incierto y fragmentado, ¿qué puede hacer América Latina concretamente para atraer más inversión y mejorar su crecimiento? Sí, aquí básicamente es un poco volver al mensaje que hemos dado en la presentación de trabajar sobre una agenda de mejora de competitividad. Esa agenda es muy amplia y cubre áreas como mejoras de políticas dedicadas a mejorar los resultados de la educación, mejorar la inversión en infraestructura, mejorar tanto los trámites que tienen que hacer las empresas, es decir, hacerlos más sencillos. Y yo ponía el énfasis en mi presentación en todos aquellos trámites que tienen que ver con reducir los costos del comercio, porque, por ejemplo, puede que muchos países no puedan hacer mucho contra la subida de aranceles que estamos viendo, pero sí pueden actuar sobre los costos comerciales que hay dentro de sus países en cuanto, por ejemplo, trámites en las aduanas, hacerlos más sencillos, utilizar más métodos electrónicos, digitales, hacer las inspecciones de una forma más sencilla, menor duplicación, y todo esto al fin y al cabo lleva a que las empresas tengan costes menores y por tanto sean más competitivas y puedan exportar a precios más económicos. Entonces, creemos que son reformas que aunque parezcan muy micro y muy pequeñas, pero son reformas que son alcanzables y que además pueden tener beneficios a corto plazo que pueden redundar tanto en mayores exportaciones como en atraer más inversión y mejorar la formalización de las empresas, que es algo también muy importante. Muy bien, muchas gracias, Aida. Priscila, tenemos una pregunta respecto a Argentina. Dice, en cuanto a las perspectivas para Argentina, en términos de continuidad política, entre otros aspectos, ¿qué tan importantes o relevantes serían los resultados de las elecciones de medio término en octubre? Adelante, Priscila. Gracias por la pregunta. Bueno,
independientemente del resultado de las elecciones en octubre, lo que sí es importante es que este espíritu de reformas continúe. O sea, todas las reformas que se han hecho en el último año han producido resultados bastante positivos hasta ahora. O sea, se ha logrado mucho a nivel de estabilización macroeconómica. Y los esfuerzos tienen que seguir adelante. O sea, todavía hay trabajo y retos por cumplir. Ah, por ejemplo, si miramos hacia la reciente eliminación de las restricciones de capital y de los controles cambiarios, son reformas que van en la buena dirección y que son completamente alineadas con nuestras recomendaciones en perspectivas anteriores. O sea, lo que se espera es que si esas reformas siguen, pues que eso contribuirá a mejorar aún más la confianza en la economía y la inversión privada. Así que hay que seguir con más reformas, independientemente de lo que pase en octubre. Sí, gracias, Priscila. Vamos a mm, Paula Santibáñez, de Valor Futuro, de Chile. La pregunta es la siguiente. Dice, quería consultar si ven que la política fiscal es una preocupación a futuro. ¿Qué más se podría hacer en esta materia? Y por otro lado, en un contexto de elecciones presidenciales, la OCDE incorpora entre sus proyecciones o ve algún tipo de riesgo o incertidumbre por el contexto electoral. Adelante. Gracias. Para Chile ya cubrimos que hubo anuncios y medidas específicas anunciadas e implementadas a la vez en términos de recaudación y de bajo de gasto. En términos de bajo de gasto, son medidas que eran del 0,6% del PIB en bajo de gasto, del cual la mitad eran gasto, bajo de gasto administrativo, lo cual demuestra un compromiso con acciones concretas que indica que la política fiscal por lo menos tiene un objetivo de consolidación fiscal. Sí, Y Ujú. ya está. Sí, Dimitri. Y bueno, también si quieres, respondemos la siguiente pregunta, que es también sobre Chile. Dice, ¿ven a Chile con la capacidad de crecimiento mayor al 2,4% para este año? ¿De qué factores depende? ¿Y cuánto le puede afectar un avance de la guerra comercial en su crecimiento? ¿Qué recomendaciones para impulsar la economía tiene para Chile? Adelante. Bueno, como fue presentado por Luis y por Aida, para las perspectivas globales hay un ambiente de incertidumbre global que no ayuda. Eh, Sin embargo, lo que se puede decir sobre Chile específicamente es que la guerra comercial y la alza de aranceles de Estados Unidos la afectan menos directamente porque está menos expuesta, tiene una exposición relativamente leve y la mitad de las exportaciones chilenas a Estados Unidos están libres de aranceles porque son materias primas. Muchas gracias, Dimitri. Vamos con Alberto. Es una pregunta de Leticia Hernández del Financiero. Dice, hablando de incertidumbre que afecta a la inversión, ¿qué tanto es responsable el tema de la reforma judicial? ¿Qué podría hacer México para reducir la incertidumbre, como señala Luis de Melo? Bueno, es para México, pero no sé si quieras, Alberto o Luis, responder. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, sin duda la reforma judicial que es de gran calado, es una reforma importante, pues ha creado cierta incertidumbre entre inversores, tanto internacionales como domésticos. Y de cara al futuro, ahí la prioridad creemos que es, y la forma de disipar esa incertidumbre es centrarse en que el Poder Judicial sea independiente y también que goce de la profesionalidad necesaria para realizar sus funciones. Muchas gracias, Alberto. Les recuerdo, por favor, a los periodistas que nos den su nombre y el medio del cual nos están escribiendo. Vamos con otra pregunta que tengo aquí para Brasil. Jens dice, ¿cómo ven la situación de las cuentas fiscales en Brasil en este momento? ¿Qué debería hacer Brasil para mejorar la situación fiscal?
Ok, buena pregunta. Bueno, Brasil claramente tiene un desafío fiscal subyacente que no es nuevo. Brasil tiene un presupuesto muy rígido en el cual una gran parte del gasto público es obligatorio y además aumenta de manera automática. Y esto deja cada vez menos margen de maniobra para el gobierno, que dispone solo de una pequeña parte del presupuesto para implementar sus prioridades de políticas, ¿no? Ahora, Brasil aprobó un paquete de medidas fiscales a fines del año pasado. Eso fue un paso en la buena dirección, pero sin embargo, los resultados, los retos siguen ahí, el problema subyacente sigue en pie y es un gasto que crece y que choca con las metas del presupuesto, ¿no? Por eso decimos que Brasil necesita un ajuste fiscal duradero. El nuevo marco fiscal que tiene Brasil muestra la dirección y el paso hacia este ajuste, con metas de déficit primario alrededor de cero en el 2025 y un poco por encima de cero, un excedente primario en el 2026. Pero la gran pregunta es cómo encontrar el sendero hacia este ajuste, ¿no? Y esta es un poco la pregunta que va a requerir un consenso político sobre cuáles de los gastos uno puede hacer revisiones, cómo aumentar la eficiencia del gasto público en general. Y eso es una discusión que va a ser inevitable en Brasil y que probablemente tendrá que ir inclusive más allá del poder ejecutivo solamente. Gracias. Sí. Muchas gracias, Jens. Tenemos una pregunta de Gianmarco Delgado de la agencia Andina, es la agencia de noticias de Perú. Dice, es para Paula. ¿Qué tan amplio puede llegar a ser el impacto de la imposición de aranceles a Perú? Este sería uno de los principales factores que moderaría el crecimiento de la economía peruana, o en todo caso, ¿cuáles serían las principales limitantes? Otra más, en la misma línea, si se descarta la incertidumbre local y externa, Perú tiene oportunidad de crecer por encima del 2,8%. ¿En qué se podría apoyar para ello? Adelante, Paula. Sí, muchas gracias, Adriana, muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, hay un cierto impacto de la imposición de aranceles directo a Perú en las exportaciones de Perú. Ese impacto no es enorme debido a que son sobre todo productos agrícolas que tienen una diferente estacionalidad con los productos en Estados Unidos, pero de todas maneras sí que hay un cierto impacto, por ejemplo, en los productos textiles y también de todas maneras en los agropecuarios. Claramente este tipo de impacto es muy difícil de medir, pero creemos que se va a ver reflejado en el crecimiento de las exportaciones que se estaría moderando. Definitivamente, y como lo dije durante la presentación, eh, la moderación del crecimiento se debe sobre todo a dos cosas. Una, la incertidumbre, ya sea global, que también se traduce en menor inversión doméstica, pero también la incertidumbre doméstica, política y sobre las políticas que hay en Perú ya desde hace algún tiempo que no permiten que la economía crezca a un ritmo más acelerado, afectando la inversión. En otro punto de vista, también el 2024, si uno piensa, fue un año de rebote, porque el 2023 fue un año bastante malo, con un crecimiento negativo, y por lo tanto el 3,3 en realidad refleja un rebote de la economía más que un crecimiento que se pueda sostener en el tiempo. Descartando, como dice la pregunta, la incertidumbre local y externa, el Perú podría crecer seguramente más. Creo que hay varios desafíos estructurales que tiene la economía que hacen que para crecer un 3 o más de un 3% hacia el mediano o largo plazo se deben atacar, y una de ellas es las prioridades que comentaba durante la presentación de combatir la informalidad, que también afecta la productividad de la economía y por lo tanto el crecimiento de largo plazo. También otras tienen que ver con que se necesita mayor competitividad, mejores regulaciones. Entonces hay varias reformas que se deberían hacer para poder crecer más a mediano y largo plazo que Perú debería enfrentar en los próximos años. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de David Loaiza del Diario Extra de Costa Rica.
Dice, ante la incertidumbre en el comercio internacional, ¿cómo podemos disminuir el impacto en las exportaciones? En cuanto a política fiscal, ¿cuáles son las recomendaciones para seguir con el crecimiento económico que ha registrado Costa Rica en los últimos años? Vale, gracias por la Adelante. pregunta. Y primero vamos a hablar sobre la diversificación de exportaciones. Costa Rica ha conseguido crecer también de manera muy fuerte en los últimos años gracias a su apertura comercial y su capacidad, su desempeño en el sector de exportaciones. Y el problema a que Costa Rica se puede enfrentar, por un lado, es el hecho que sus exportaciones están concentradas en algunos bienes. Diversificar en ese caso no sería solo a términos de bienes, eso Costa Rica, por un lado, ya lo ha conseguido a lo largo de las últimas 2 décadas, por ejemplo, pero sería también diversificar en términos de destinos. Y en eso se necesita un esfuerzo que Costa Rica está haciendo y que tiene que seguir haciendo para comerciar y exportar hacia otros países que, por ejemplo, un mercado que sería muy prometedor sería el mercado asiático. Y entonces eso no significa solo esfuerzos desde el punto de vista de la política comercial, sino que también sobre otros aspectos que complementan, por ejemplo, las infraestructuras de transportes. Y voy a hacer un ejemplo muy práctico. Se necesita, por ejemplo, que haya capacidad de de puertos que se enfocaran al Océano Pacífico. Se sabe que el puerto de Caldera, que es el más importante de Costa Rica, tiene una capacidad limitada. Y entonces reformar y hacer de manera que se pueda ampliar su capacidad para así abarcar el incremento de demanda para exportaciones hacia el sector de Asia sería muy importante. Y desde este punto de vista también hay otros factores. Y eso lo podemos conectar también con la segunda parte de la pregunta, que sería desde el punto de vista fiscal. Costa Rica claramente tiene una deuda todavía elevada, está haciendo bien, su desempeño en términos fiscales ha mejorado, pero para liberar recursos que se pueden utilizar en otros sectores de la economía que pueden ayudar también al crecimiento, es necesario reducir esta deuda. Y una de las dos recomendaciones que hemos puesto en la presentación de hoy servirían exactamente para tener más espacio fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público a través de la introducción de revisión de gasto y incrementar los ingresos tributarios, que en Costa Rica son relativamente bajos con respecto al Producto Interno Bruto, si consideramos todos los países de la OCDE, por ejemplo, a través de reformas que amplíen la base imponible. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta más con respecto a Colombia. Dice, ¿qué perspectivas económicas se pueden derivar del desarrollo e incorporación del componente tecnológico en el crecimiento de los países de la región y en particular para Colombia? Buenos días. Creo que en Colombia lo que sí se ha visto a lo largo de la última década es el bajo crecimiento de la productividad, que también tiene que ver con baja innovación. Por ejemplo, Colombia tiene el gasto en R&D, en investigación y desarrollo, más bajo de todos los países de la OCDE. Entonces, fomentar la innovación, también la educación tecnológica, creo que puede ayudar a ese reto de mediano plazo en Colombia. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Paula Ariza del del diario La República en Colombia. ¿Cuáles son los factores de la revisión a la baja del crecimiento de Colombia en 2025 y 2026? Dice, si puedes decir que sin... Ah, bueno, no, perdón, ya, esa es la pregunta. ¿Cuáles son los factores de la revisión a la baja del crecimiento de Colombia en 2025 y 2026? Listo. Con gusto, muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Creo que la revisión de Colombia es similar a la revisión que se ha dado casi en todos los países de la OCDE, como nos comentó Luis. Entonces, la incertidumbre global, más que la exposición directa de Colombia a Estados Unidos, que no es tan grande, y como Chile
y Perú, muchas de las exportaciones colombianas están exentas de aranceles porque son materias primas. Entonces, la incertidumbre misma en Colombia y también la incorporación un poco de los últimos datos de inicios de este año, una revisión del último trimestre del año pasado, que la economía colombiana ya venía en algunos factores creciendo un poco más lento de lo que se pensaba. Entonces, eso más o menos son los factores en esa revisión. Y como dije, no creo que está fuera del promedio de otros países y relativamente baja. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de esta conferencia. Agradecemos a los expertos por sus valiosas presentaciones, a los periodistas por su interés y muy especialmente a las más de 100 personas que nos acompañaron. Les recordamos que mañana a las 5 de la tarde, hora de París, se llevará a cabo el panel de discusión de alto nivel, atrayendo inversión de calidad en América Latina, sostenibilidad, diversificación y resiliencia en una economía global cambiante. Moderará Luis de Melo y tendremos como panelistas a Indiana Trejo, viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, a Félix de Negri Boza, viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, a Pedro Enríquez Yocondo Guerra, jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, a Ronald Lashner, presidente de ASOFRES, Asociación de Zonas Francas, y a Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y mayorista en Telefónica México. No olviden seguirnos en nuestra página oficial www.oecd.org y en nuestras redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias, hasta pronto, que tengan un excelente día y muchas gracias, colegas, que estén muy bien y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.